Dios los bendiga, espero que estén teniendo un maravilloso día. El día de hoy vamos a seguir con este estudio del libro de Eclesiastés. Nada más que antes de empezar, les recomiendo que vayan al video pasado. Sí, les recomiendo que vayan al video pasado. El tema del día de hoy va a parecer un poco pesimista y todo eso, pero justamente nosotros debemos basarnos en el eje que vimos en el video anterior. Recordemos que este libro es reflexivo y que tiene una conclusión final y que esa conclusión final nos dé a entender algo totalmente diferente a lo que podríamos entender si no la tuviéramos. Entonces les invito a ello. Vanidad de vanidades es el título del tema del día de hoy. Vamos a Eclesiastés capítulo 1, versículo del 1 al 11. Yo les voy a poner el texto aquí abajo, no lo tienen que buscar. Dice, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación viene, generación va, mas la tierra permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y sus giros vuelven el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de lo que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que de lo que precedió, perdón, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Y muy pesimista, ¿no? Por eso les digo, si no han visto el video anterior, les recomiendo 100% que vayan al video anterior, que lo vean y vuelvan aquí una vez más. La expresión vanidad de vanidades es un superlativo. Es como cantar de los cantares, ¿no? Que es el cantar por excelencia. Esta sería como la vanidad por excelencia, la vanidad sobre vanidades. Y todo es vanidad, dice el predicador. La versión Dios habla hoy traduce vana ilusión, dice vana ilusión, vana ilusión. Y me gustó mucho esta traducción porque se va mucho hacia el original. La palabra vanidad viene del idioma hebreo, que es hevel, que significa humo. El predicador va a usar esta palabra a lo largo del libro para darnos a entender que todo lo que nos rodea es falso de un propósito real. Todo lo que hacemos en la vida es un esfuerzo tratando de agarrar el viento con las manos. Perdonen, me trabé mucho. Dice una amiga mía que puso una historia en Instagram hace unos días. Qué loco, dice. ¿Cómo pasamos de querer ser profesionistas con un título a querer estar libres y llenos de experiencia? Y es verdad, tenemos metas, y una vez que logramos esas metas, carecen de sentido después de ello. El discurso empieza con esta pregunta. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Entendamos esta pregunta como una pregunta retórica, que se responde con un no hay nada de provecho. Si nos ponemos a pensar, todo es un ciclo. Trabajamos a diario cumpliendo objetivos, regresamos a nuestras casas y una vez más el siguiente día vamos a trabajar, regresamos a nuestras casas, ganamos dinero que nos gastamos, nos endeudamos para pagar, nos endeudamos para pagar. Todo es lo mismo y todo parece ser un sinsentido sin fin. ¿Qué provecho tiene el desgaste físico emocional? ¿Hay algún beneficio en trabajar para mantener la vida y seguir trabajando? Es decir, para trabajar para vivir y vivir para trabajar. Muchas personas el día de hoy se cuestionan esta manera de vivir. He escuchado de mujeres y hombres que han renunciado a emprendimientos, carreras, trabajos, familia, incluso matrimonios, por esta cuestión de la vida, buscando emociones que los llenen. Una vez que cumplen estos objetivos, llegan a este momento de su vida, dicen, no, no me llena, quiero buscar emociones diferentes. Incluso he escuchado de personas que están en la cima de la fama, que tienen todas las posibilidades para llegar a esta plenitud que algunas personas buscan, esta falsa plenitud que muchas personas buscan. Y por no estar satisfechos renuncian a la vida, ¿no? Se ha escuchado de muchos famosos, de muchos artistas que han llegado a este punto. El problema en cuestión entonces es el propósito superficial de las cosas que hacemos a diario. El predicador da a luz a que entendamos
aún más nuestra situación en medio del mundo, que hace ver nuestros esfuerzos a comparación de lo constante y lo inamovible, es decir, del caos universal y la naturaleza, como humo que tratamos de tomar con nuestras manos. Dice así el texto: generación va y generación viene, mas la tierra permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va tirando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Claramente, la intención del predicador no es que veamos exactitud en estos eventos naturales, ¿no? No intenta explicar como científico estos eventos naturales, sino más bien que podamos ver el ciclo de la naturaleza y cómo es completamente indiferente al ser humano, cómo le vale, no le importa el ser humano. La montaña no va a huir ante un gobernante poderoso. Hoy hay muchos gobernantes poderosos que podrían causar miedo, pues la montaña se va a quedar ahí, no va a hacer nada al respecto. Eh, Ante la necesidad de un moribundo náufrago, el mar no va a dejar de soltar agua salada para soltar agua dulce y que el náufrago pueda beber de ella, no. No va a pasar eso nunca. La tierra no se va a detener para que nosotros podamos ver el maravilloso atardecer, el maravilloso amanecer, ¿no? No se va a detener, claro que no. El mundo natural en el que vivimos sigue, y el ser humano vive en medio de esta inmensidad caótica. También, el predicador sigue con su discurso, pasando de la realidad natural del ser humano a la realidad conceptual de este. Nosotros tenemos entendido que el ser humano es algo, ¿no? Y el predicador nos confronta con la realidad para tal vez cambiar la idea que nosotros tengamos respecto a la importancia del ser humano. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír, dice. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de lo que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los tiempos que serán después. Al igual que la naturaleza tiene ciclos, el ser humano vive bajo una naturaleza cíclica. Podríamos excusarnos diciendo que hemos creado una civilización, que estamos avanzando como civilización, pero los problemas del pasado y los de ahora son exactamente los mismos. Este, Tal vez sí, nuestra tecnología ha avanzado, tenemos más comodidad, más seguridad, pero el ser humano sigue siendo el mismo. Vamos al Edén. El primer pecado del ser humano fue querer ser igual a Dios para tomar independencia de él. Este acto de rebeldía sigue viéndose el día de hoy. El ser humano se ha puesto en el centro del mundo como beneficiario de la naturaleza, y él es capaz, y el que es capaz, perdón, de tomar todo a su paso. Igual que en el pasado, las guerras hoy en día se suscitan por las mismas razones, por cuestiones de territorio, por cuestiones de recursos, tener más control, tener más poder y así poder dominar a más personas. Hoy en día se dice que la cuerda de la guerra está en la tensión suficiente para que una acción desate el mayor desastre de la historia, y la gente que vive ignorante de esto, obviamente la gente que vive su día a día en su chamba y en la vida diaria, este, se enfoca en tomar libertad de sí también. Hoy en día el discurso del joven adulto y el adolescente se enfoca en decir: yo soy libre de hacer lo que me plazca, este es mi cuerpo, yo puedo hacer con él lo que yo quiera, no le hago daño a nadie con mis acciones. No se dan cuenta de lo que hacen, claro que causan una consecuencia con sus acciones, lo que crea un pensamiento masivo que que se convierte en una cultura de individualismo e indiferencia por el prójimo. Eso es lo que sucede con la mentalidad de hoy en día. Otra realidad que rodea el discurso del predicador es la vanidad de la historia. No hay que irnos muy lejos. Hubo gente que vivió hace menos de 100 años que no sabemos de ellas, que no podemos saber de ellas de ninguna forma. Tal vez los registros que se tenían de esas personas, fotografías, documentos y demás, se perdieron en una inundación y ya nadie nunca va a saber sobre esa persona, ¿no? Hay construcciones arquitectónicas en el centro histórico de nuestra ciudad, estemos en la ciudad que estemos, siempre hay construcciones en los centros. Este, y, y pues alguien pasó su cincel para crear figuras y para hacer formas en esas construcciones, ¿no? Y tal vez nadie sabe de ellos, o tal vez nadie nunca va a saber qué albañil puso el ladrillo en qué construcción, ¿no? El comentario Mundo Hispano, perdón, hace una afirmación interesante al respecto. Dice: si le preguntáramos al predicador qué sucede entonces con la historia,
es probable que nos diría que la historia registra solo los hechos de los notables y que son incontables los que han vivido en el pasado de los cuales no sabemos nada. Ya vimos todo el panorama, todo lo que nos dice el predicador en esta reflexión. Entonces, vámonos a la pregunta central. ¿Para qué sirve la vida entonces? ¿Para qué sirve la vida entonces? El discurso aparentemente pesimista del predicador nos dice que, número uno, eh, que todo lo que hacemos en la vida carece de provecho y de un sentido. Todo es humo que se desvanece en nuestras manos, nuestras metas, nuestros anhelos, nuestros placeres. Número dos, que nuestra vida es efímera comparándola al mundo natural, ¿no? La montaña no se va a mover. Hay quien dice que uno puede ordenarle, ¿no? Yo declaro, no sé qué, y que las estrellas hacen tal cosa. Pero no, somos un cúmulo de partículas, perdón, de células que tratan de sobrevivir. Eso es lo que es el ser humano, si lo vemos desde el aspecto científico, ¿no? ¿Y qué es el Sol? Una bola de gas gigantesca que si nos acercamos tantito, nos, nos desaparecemos por completo si nos acercamos tantito. Y número tres, que nuestras acciones no perdurarán. Se dice que la era humana dura menos que el parpadeo de una estrella, y entiendas el parpadeo de una estrella como una estrella que está ahí y un objeto pasa por enfrente de ella. Hay estrellas que parpadean en milenios, que nunca parpadean así, que se estima que van a parpadear de aquí a 20.000 años, y en 20.000 años va a existir la humanidad. ¿Quién sabe? No sabemos eso. A partir de eso podemos tomar tres caminos diferentes. A partir de tomar esta razón de lo que somos nosotros en medio del universo. El estoico, por ejemplo, vive bajo la creencia racional del sinsentido humano. El estoico vive del conformismo material y la búsqueda insaciable de sabiduría y virtud. El estoico sabe que va a morir, pero se esfuerza en morir lleno de virtud personal. Número 2. Tomar el camino del hedonista. El hedonista, contrario al estoico, no busca la sabiduría y la virtud, sino todo lo contrario. Busca por su placer personal. Es el camino irracional de la vida, que al ver el sinsentido humano lo mejor que puede hacer es disfrutar de los placeres a lo grande, vivir para sí mismo, trabajar para su placer personal. Y número 3, el camino del discípulo de Jesús. Podemos tomar el camino del discípulo de Jesús. Jesús nos da una nueva perspectiva. Define el mal muy bien. Define el mal del ser humano como aquel que ignora al prójimo y vive para sí mismo. Lo que estas dos filosofías hacen, ¿no? Uno vive para su propia virtud y el otro vive para su propio placer. Vivir en el camino de Jesús nos hace darnos cuenta de que nuestras acciones sí afectan a los demás. Y siguiendo el propósito de Dios nos insta a hacer el bien a los demás. El cristiano espiritual comprende su realidad efímera, su imperfección y la falta de propósito humano, y enfoca sus esfuerzos en buscar cumplir los mandamientos de Dios de amor y bondad, lo que hablamos el video pasado. Por eso les recomiendo que vayan, que seguro ya lo vieron y por eso están aquí. Esta primera parte del libro de Eclesiastés nos ayuda a reflexionar con el fin de encontrar una conclusión asombrosa. A pesar de lo efímero del mundo, a pesar de lo efímero de la vida, hay una realidad que le da sentido. Dios nos ama y hace de esta vida material doliente algo soportable, y nos pone la plenitud que está en el estante alto, que mucha gente piensa que está en el estandarte alto, nos la pone en las manos para que nosotros podamos disfrutar de ella sin importar nuestra situación económica, de salud ni de ningún tipo. El Señor nos da la plenitud en las manos cuando nos acercamos a Él. Hermanos, reconozcamos que somos un parpadeo en el caos universal, pero la misericordia y la gracia eterna de Dios nos mira en cada amanecer. Te invito a que me regales un like y una suscripción, eso me ayudaría a seguir haciendo contenido de este tipo. Y recuerda estar atento a mis redes sociales, en donde te avisaré cada vez que subo un video nuevo. Mi nombre es Daniel, alias El Foráneo. Nos vemos luego. Que Dios te bendiga.